¿Es segundo aniversario? Habíamos comentado de... Ah, caray. Habíamos comentado de... Habíamos comentado de organizarlo para la siguiente semana, doctora. La educación vista desde todos sus ángulos. Un programa del CSI para la comunidad académica. El pulso de la educación. El espacio docente que cuestiona, opina y recrea los sucesos más relevantes de nuestro contexto educativo. Conduce la doctora Patricia Frola. Bienvenidos a El pulso de la educación. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos da un enorme placer iniciar un nuevo mes y con el mes un nuevo ciclo escolar en toda nuestra hermosa República Mexicana y poder saludar en este momento a todos los maestros, a todas las maestras que empiezan a conectarse desde sus casas, desde sus lugares de residencia, a la edición número 79 de El Pulso de la Educación, un programa del Centro de Investigación Educativa, un programa de la doctora Patti Frola para toda la comunidad académica que labora en una de las más nobles profesiones, la docencia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Saludamos transmitiendo desde el corazón del Centro de Investigación, desde la Delegación Coyoacán y desde el bello estado de... ¿dónde se encuentra, doctora? Usted, de Yucatán. Desde Mérida, en las raíces de la doctora Patti Frola. Saludamos con mucho gusto a la doctora Patti Frola desde la ciudad Mérida, La Blanca. Buenas noches, doctora Patti. ¿Su micrófono se apagó? Muy buenas noches, tengan todos ustedes desde el pulso de la educación. Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto Doctora verlos Patti, nuevamente. se confunde uno, anda usted en Ensenada, anda usted en Durango, anda usted en Mérida, que de repente pierdo la noción desde dónde nos estamos conectando con usted. Saludándola con mucho gusto y dándola más cordial bienvenida en este momento a los casi 100 usuarios que ya a través de nuestras redes sociales se están conectando a este programa. Y bueno, transmitiendo hoy desde Mérida, pero también quiero hacer en este momento el reconocimiento a quien la invitó esta semana a trabajar en educación media superior. Usted se dedica a atender básica, a atender media superior, a tener conocimiento, comunicación, intercambio con la educación superior también. Y hoy, bueno, me da mucho gusto que en uno de los estados más bonitos, más preocupados por la educación en nuestro estado, pues vuelva a ser nuevamente escenario para la participación de usted a través de una conferencia. La conferencia Proyectos Transversales a partir de la problematización del contexto aula escuela-comunidad, un evento organizado por el CEPEMS, la Comisión Estatal para la Planeación y la Programación de la Educación Media Superior del Estado de Guanajuato, un evento coordinado por la maestra Ana Celia Reynoso Sánchez, que es la líder del equipo de calidad educativa y desarrollo docente del CEPEMS, a quien les enviamos un gran saludo. Les deseamos mucho éxito en este evento que tendrá
pues como conferencista principal, como conferencia inaugural, la participación de la doctora Patti Flora Ruiz, directora del Centro de Investigación Educativa. Mucho éxito, doctora, en esta actividad de fortalecimiento de la educación media superior del estado de Guanajuato. Va a ser todo un evento y un placer de verdad estar allí. Los maestros y las maestras de educación media superior generalmente a veces dicen, bueno, es que casi no hay cosas para educación media superior, están muy escasas. En este marco de la nueva escuela mexicana ha habido poco evento, poco foro, pero justamente con este buen liderazgo de la maestra Ana Celia y de sus autoridades educativas en Guanajuato, conocemos a varios de ellos y también les mandamos un saludo a sus autoridades de educación básica, que hemos trabajado muy de cerca desde hace muchos años en Guanajuato, así que nos conocemos muy bien. Proyectos muy interesantes, pero ahora toca el turno de educación media superior en un foro sin precedente. Es sobre justamente los proyectos transversales. Y yo tengo una frase ahí acuñada. Te la voy a decir, Gonzalo, y para que la escuchen las maestras y los maestros. Así cuando decimos, sin problema no hay proyecto, también es realidad que sin problematización no hay transversalidad. Para que de verdad se construyan proyectos transversales se requiere de la problematización. Ya lo veremos con calma, pero muy, muy interesante. El programa de hoy está de verdad genial, ha levantado mucha expectativa, mucha y muy buena expectativa, y yo creo que pues trataremos de estar a la altura, maestras, maestros, de esas inquietudes y de sus intereses por dominar ni más ni menos que la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica que esta semana y seguramente las dos próximas, todo el mes, todo este mes de septiembre, tenemos como compromiso con nuestros alumnos y alumnas desarrollar la evaluación diagnóstica, pero aquí la idea es que en este programa se retomara qué es la evaluación diagnóstica, para qué sirve la evaluación diagnóstica y qué quieres diagnosticar, con qué propósito, cuál es tu finalidad al querer hacer diagnóstico. Los médicos hacen diagnóstico y entonces los maestros, ¿qué hacemos? ¿También diagnóstico? Vamos a hablar de todo eso el día de hoy. De verdad que el programa va a estar encantador. Y bueno, pues ya se están conectando. Vamos a esperar un poquito que nuestros amigos y amigas estén conectados desde ya descansando en casita, antes de dormir, ver nuestro curso. Adelante, Gonzalo. Yo coincido mucho con la maestra María Elena Cortés. Dice, me encantan los días lunes porque me conecto y aprendo en el pulso de la educación. Pues el miércoles tendrá su foro Educación Media Superior y hoy efectivamente en esta edición número 79, pues toca el turno de acompañar a la educación básica, el diagnóstico grupal y los proyectos prioritarios en el aula. Y nos da mucho gusto desde Atizapán saludar a la maestra Cecilia Patricio, de Tultepec, la maestra Carmen Adame, la maestra Clara González desde la zona escolar 022 en San José del Rincón, precisamente, doctora, en este bonito estado. Pues sí, ahí vamos a andar por allá. Desde Guerrero, también desde Acapulco, la maestra Ana Victoria de los Santos, la maestra Noemí desde Tabasco. Muy buenas noches a todos. Estamos llegando ya casi 150 participantes en nuestra sala, doctora. El escenario está presto en esta bonita noche. El primer lunes del mes de septiembre, para arrancar con el diagnóstico grupal y los proyectos con y sin libros de texto, doctora Patti. Pues sí, definitivamente hay algunas entidades donde el libro de texto efectivamente es el gran ausente. Sin embargo, los maestros no se sienten paralizados, los maestros tienen recurso de dónde moverse y tienen con qué responder a la altura de las necesidades de los chicos y chicas. Seguramente ya tienen la estrategia, ya tienen un plan B, y así tendría que ser. Yo les decía en el pulso pasado, el libro de texto se debe poner en la repisa metodológica correcta para no tener una fuerte dependencia sobre él. Entonces, pues seguramente los maestros en la espera de sus libros de texto seguramente estarán pues haciéndose de otros recursos que también son buenos, hay que decirlo. No era la única herramienta el libro de texto, es una de entre otras, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy hablaremos del diagnóstico, maestras, maestros. La evaluación diagnóstica, yo no diría diagnóstico, porque diagnóstico es del escenario clínico médico. Decir diagnóstico suena más a un entorno clínico, ¿sí? En el caso de educación, dándole un enfoque pedagógico, que por cierto, desde 1994, en la Declaración de Salamanca de la UNESCO,
se nos pidió que en las escuelas tuviéramos un enfoque más pedagógico y menos médico clínico. Por eso retomo esa parte. En educación, lo que haríamos ahorita es una evaluación de inicio, una evaluación diagnóstica. Se le llama en psicología educativa el punto base, ¿sí? La base de donde partimos. ¿Pero qué quiere decir diagnóstico? Vamos por partes. Diagnóstico, si lo vemos desde sus raíces grecolatinas, y hoy digo, qué bueno que me dieron clase de etimologías grecolatinas en la preparatoria. Y retomando esto, diagnóstico viene de la raíz dia, así como diámetro, y es de punta a punta. Diámetro quiere decir ese tramo de punta a punta, también se dice de cabo a rabo, o sea, todo, atravesar todo. Gnosis, ¿no? De ahí viene diagnóstico, de gnosis. Gnosis es conocer. Quiere decir que a través de un diagnóstico quiero conocer todo de cabo a rabo, todo de esquina a esquina, todo de punta a punta. La palabra, por ejemplo, diámetro, la palabra diagonal, la diagonal es de punta a punta, de extremo a extremo, ¿cierto? Bueno, pues diagnóstico, gnosos, conocer, conocimiento, es tener un conocimiento de todo lo que sucede de cabo a rabo, de punta a punta, que atraviesa todo. Eso es diagnóstico. Entonces, sí, está bien usar el término evaluación diagnóstica, porque lo de nosotros más es la evaluación que el diagnóstico en un tono médico, ¿ok? Entonces, con esa premisa vamos a iniciar. Ya veo que también se están conectando más compañeros. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a proceder a compartir esta pantalla, porque estamos en tiempos de diagnóstico, estamos en tiempos de evaluar el inicio, ¿sí? El punto base donde estoy encontrando a mis alumnas y a mis alumnos. Estos días, seguramente todo el mes, lo vamos a dedicar, la mayoría de las escuelas, a diagnosticar, a conocer de cabo a rabo, conocer de punta a punta, diagnosticar, evaluar diagnósticamente. Muy bien, pero esto, ¿cómo se hace? ¿En qué consiste? Porque la idea, maestras, maestros, es, sí, en redes sociales he visto una cantidad de instrumentos, una cantidad de cuestionarios, una cantidad de exámenes, una cantidad de pruebas, test, que yo digo, bueno, ¿cuál es el propósito? Podemos tener 20 instrumentos, 20 herramientas, 20 cuestionarios, exámenes, test, que si el de los estilos de aprendizaje, que si el de Baruch, que si, y de verdad, una retahíla de exámenes, unos a veces de otros campos disciplinares, de otras áreas, los impronto y los traigo aquí al escenario de mi aula, al escenario educativo. Entonces, yo creo que ante esta vorágine, lo primero que tendríamos que hacer, y bueno, si ustedes me aceptan como experta en evaluación, pues la evaluación diagnóstica tiene un propósito muy claro, tiene un propósito muy definido. Sí, debe de ser integral, debe de ser holística, debe abarcar, como dice la partícula dia, de cabo a rabo, de punta a punta, diagnóstico, pero que sea integral, ¿sí? Esto quiere decir que son varias las aristas o varias las áreas o campos que se tendrían que evaluar al inicio, primero que nada, para lograr el primer propósito. El primer propósito es conocer a quién estás conociendo, a quién te estás saludando, a quién estás conociendo en este momento de inicio de un ciclo escolar. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es esa niña? ¿Quién es ese estudiante? Y a través de ciertos instrumentos, ciertas herramientas, tú puedes saber no solamente quién es, sino cómo aprende. Y no solamente cómo aprende, sino en qué circunstancias aprende mejor. Si tú tienes esos tres datos son lo esencial para tu trabajo cotidiano.
Si le completas con más gnosias, o sea, con más conocimientos, está muy bien. La información nunca está de sobra. Pero una vez que hemos definido cuál es la función principal de un docente, cuál es la función que dice la ley, ¿verdad? Y cito a la letra, Diario Oficial de la Federación. Ahorita lo vamos a revisar. Si mi función es lograr que los estudiantes aprendan, por supuesto que lo que tengo que evaluar al inicio es qué tanto han aprendido el día que los conozco, el día que me cruzo con ellos, que es esta semana y las próximas. Cuando los encuentro en el camino, necesito saber quiénes son, qué han aprendido, en dónde aprenden mejor, cuáles son sus preferencias para que el entorno sea amigable con ellos y estas condiciones de la atmósfera o el clima escolar favorezcan ese aprendizaje. Yo teniendo esas esferas, vamos a hablarlo en esferas, la esfera de los conocimientos curriculares o del logro curricular, si le quieren llamar así, ¿sí? De las habilidades socioemocionales con que ellos cuentan, qué tan tolerantes, qué tan sociables, qué tan incluidos se sienten. 2. Y 3, cómo perciben la atmósfera donde van a estar 190 y tantos días, o sea, su escuela. Pues con eso yo me puedo dar una idea de qué es lo que tengo, para dónde debo yo llevar mis prácticas, para dónde debo yo orientar mis acciones, pero ya más focalizadas. Ese es, sin lugar a dudas, maestras, maestros, el focus de la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica no tiene que ser un censo, porque a veces, de verdad, me he pasado viendo algunas redes sociales, compañeros que me escriben, grupos a los que pertenezco, y de verdad, suben herramientas, y mira que me encontré esto, y una compañera me pasó este examen, y una compañera me pasó el test, y entonces yo digo, oye, ¿y a qué horas van a, deja de aplicar, o sea, aplicarlos con los chiquillos y chiquillas? Evaluarlos, sacar los puntajes, sacar los niveles de cada uno de esos instrumentos. Necesitan todo el ciclo escolar para hacerlo. Y no tenemos ese tiempo. Entonces, una evaluación diagnóstica, puntualicemos. En tanto el docente es el responsable del aprendizaje de las niñas, los niños, jóvenes y adolescentes, es sobre el aprendizaje que debe hacer la evaluación inicial o evaluación diagnóstica. Sí, claro, yo puedo hablar y cuestionar sobre la familia, pero oigan, ¿se acuerdan que ya hay una evaluación diagnóstica de todo el plantel que se hizo durante el programa analítico? ¿Se acuerdan que la lectura de la realidad es un diagnóstico ya? Y ahí se habló de las familias que rodean a la escuela, se habló de las actividades, es decir, no repitan ni sean redundantes en la información. Si yo tengo información, si quiero información de las familias, pues recurro al diagnóstico que se hizo a nivel institución, a nivel de toda la escuela. Pero yo me tengo que centrar, y miren que justamente aquí está el documento, lo tengo en mi mano, donde nuevamente se define la función principal del docente y está plasmada, ahorita les digo la fuente, es Diario Oficial de la Federación y el documento se llama Lineamientos Específicos para la realización de las evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de educación básica correspondientes al ciclo escolar 23-24. Mejoredu 2023. Este es un documento oficial y está publicado en el Diario Oficial de la Federación y define al personal docente de la siguiente manera, y me voy a permitir leerlo a la letra. Y lo quiero leer porque ahí es donde van a vincular ustedes cuál es la función y qué es lo que tienen que focalizar intencionadamente, hacer evaluación diagnóstica. ¿Ok? Dice a la letra. Personal docente, al profesional en la educación básica que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de las y los estudiantes en la escuela. Y en consecuencia es promotor, coordinador
investigador y agente directo del proceso educativo. Luego, entonces, si yo soy el agente responsable del aprendizaje, todo lo que yo evalúe, todo lo que le dé una finalidad diagnóstica, conocer lo que está pasando, es para fines de aprendizaje, para mejorarlos, para incrementarlos, para saber dónde andan fallando en ellos, es decir, sobre el aprendizaje. Si yo evalúo estas tres esferas, son muy amplias de por sí, y voy a pasar a explicar una por una, con herramientas y con instrumentos para por lo menos estas tres, para que no se pierdan en un mar de exámenes y de diagnósticos y de test, casi hasta los de la chica Cosmo, andamos aplicando, maestras, maestros. Habilidades socioemocionales, clima escolar, aprendizaje y logro curricular. ¿Por qué estas tres? Porque las tres me van a llevar al aprendizaje. Las tres son precurrentes del aprendizaje de los chiquillos y chiquillas. Por eso es importante evaluarlo, ¿ok? Sí, el diagnóstico familiar y el diagnóstico de la escuela, por supuesto que es importante, pero es complementario y ahorita eso ya lo hicimos en el programa analítico, ¿vale? Bueno, seguramente estarán haciéndome preguntas en el chat de Facebook. Yo con mucho gusto las vamos a retomar con toda puntualidad. Siempre lo hago, aunque sea despuesito del pulso, pero siempre les respondo todas sus inquietudes, todas sus preguntas. No sé si hay ahorita alguna pregunta, médico Gonzalo, equipo. Sí, estamos revisando, doctora. La maestra Lorena Perea es la que solicita si se puede compartir la liga del documento y los demás son comentarios desde donde nos están siguiendo nuestros maestros. Estamos a la espera de las preguntas para hacérselas llegar en lo inmediato. Sí. Cuando hay una brecha educativa, maestras, maestros, justamente la evaluación toma un carácter humanista. Cuando tu escuela es una escuela en una comunidad indígena, cuando estás en una escuela multigrado, la evaluación debe dársele un enfoque formativo y un enfoque humanístico. Evidentemente no vas a ser un instrumento fuera del alcance o jamás visto en el contexto de los niños y niñas que atiendes. El examen tiene lugar, tiene cabida para hacerle lo que hoy se llama ajustes razonables, ¿sí? Y algo muy importante. Voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Aquí una gama de instrumentos y herramientas de evaluación, pero debes tener claro, porque no vas a hacerlos todos, no vas a agarrar toda esta oferta, todo este grupo de instrumentos y herramientas, pues no los vas a usar todos, porque no necesitas para una evaluación de inicio, una evaluación inicial con fines diagnósticos, bueno, no necesitas todo esto, ¿no? Sin embargo, ¿qué sí te puede servir? Yo te pongo todo el menú, para que tú digas, bueno, mi propósito es evaluar. Si es lo socioemocional, ¿qué puedo yo elegir de aquí? Bueno, a lo mejor una entrevista, a lo mejor tal vez un trabajo, estarlos observando 2, 3 días cómo se comportan. Si son aspectos socioemocionales, ver qué tanta tolerancia tienen a estar con otros, a escuchar a los demás. Todo eso tiene que ver con la esfera socioemocional, ¿sí? Puede ser una autoevaluación de ellos mismos, incluso pedirles, hazme un dibujo de tu familia, hazme un dibujo de tu casa, platícame de ellos, y en ese diálogo tú vas escuchando cómo son sus emociones, cómo son sus vivencias, y te va dando una idea de qué carácter puede tener. Toda esta parte socioemocional, pues, puede ser una narrativa, vaya, de las herramientas cualitativas no formales son preferentemente las más idóneas para evaluar estos elementos socioemocionales. Un cuestionario abierto donde se exprese, los que no escriben, por ejemplo, en preescolar, aún no escriben o leen, bueno, tú les dices, haz un dibujo y platícame de él.
están hablando de sus emociones. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te gusta jugar? ¿Con quién te gusta estar? ¿Quién, cuando haces algo, quién te corrige en casa? ¿Quién es enojón en casa? ¿Quién es regañona? Todo ese tipo de preguntas tienen que ver con lo socioemocional de los chicos y chicas y tú lo tienes que ir graduando, pues según el grupo que tú tienes, ¿sí? Son estos registros, son diarios, son anecdóticos, son guías de observación, los que conocemos como, tomen nota, herramientas de evaluación no formales, ¿ok? Eso puede servir. Una La pregunta, siguiente, doctora Pati. sí. Perdón. La maestra Laura Rubio le pregunta, ella tiene una duda, ¿por qué no recurrir al censo para complementar información de su realidad? ¿Al censo de INEGI? El censo de Seguramente se referirá a ese, no me dice la maestra Laura. Si nos puede precisar la maestra Laura. A ver, sí, qué bueno que me preguntas, Laura. ¿Por qué? Yo dije, no es un censo lo que estamos haciendo, aunque tu pregunta va, ¿puedo usar los datos de INEGI, que es del censo? Por supuesto que los puedes usar. De hecho, ya los tuviste que haber usado en el programa analítico, en ese diagnóstico de la realidad de tu comunidad. Tuviste que haber usado algunos datos del censo del INEGI. Dime que sí. Pero cuando yo dije, no necesitas en tu grupo escolar, ya cuando estás con tus alumnos y alumnas en cortito, vaya, no necesitas hacerles a ellos un censo de tu parte. A eso me refería. Con que tengas, mira, 3 instrumentos. Uno para lo socioemocional, otro para el ambiente escolar, la estructura de la escuela, el clima escolar, cómo lo perciben ellos, 2. Y 3, ese sí, el infaltable, el no negociable. Un instrumento que te mira conocimientos curriculares retenidos de lo que aprendieron el ciclo escolar pasado. Esto genera mucha confusión, porque dice, ¿de qué les pregunto en un examen objetivo, en un examen con fines diagnósticos? Clara y contundente la respuesta, maestras, maestros. Las preguntas o reactivos son de los aprendizajes esperados del Plan 2017. ¿Queda claro esta parte? Porque me han hecho esa pregunta muchísimo. En los reactivos de un examen diagnóstico, ¿qué va? Cuando quieres medir, y ahí sí digo medir, porque ahí sí salen números, medir conocimientos o dominio curricular que retuvieron del ciclo escolar pasado, no hay más. Un examen de reactivos, pero los reactivos van, tomen nota, ahí les voy a decir, tomar la nota, de justamente de los aprendizajes esperados del ciclo anterior. Y como el ciclo anterior todavía estaba vigente, por supuesto, Plan 2017, pues de eso es. De ahí salen las preguntas y reactivos. Los ejercicios son de ahí, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Ahorita les paso estos materiales. Miren, vamos a hacer un corte y después del corte continuamos, ¿cierto? Producción, es que ya producción me está avisando que ya le pare tantito, que vamos a hacer un corte de nuestros patrocinadores. Pero justo ahorita vamos a explicar por qué puede ser un examen es viable. Los otros 2 exámenes son cualitativos, lo vamos a explicar. Adelante. Empiezan a llegar las preguntas y el tiempo se va muy rápido cuando se le escucha a una docente nata de convicción y de vocación consultar, responder y socializar sus conocimientos. Hablábamos en un inicio que esta semana tendrá un papel importante la educación media superior en un estado que está preocupándose por fortalecerlo, pero precisamente uno de los grandes proyectos del Centro de Investigación Educativa es brindar un acompañamiento y una preparación para, en este inicio de ciclo escolar, ayudar a los maestros de educación media superior a cómo desarrollar el marco curricular común. Y por eso se hicieron una serie de talleres generales en el mes de julio y ahora en este momento, en este mes de septiembre, están programados una serie de talleres formativos, 9 en particular, que están contemplándose para el día de mañana, el día 5, el día 7, el día 12 y el día 14 de septiembre. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, se busca ayudar al maestro a cómo eficientar la planeación con base en el marco curricular común, cómo
atender estos toma de decisiones, esta planeación por progresiones. Ese es el enfoque que está manejando el Centro de Investigación Educativa a través de los 9 cursos que usted puede ver en la pantalla y que hablan precisamente de cómo desarrollar el programa de ciencias sociales, las progresiones en el aprendizaje situado en el área de humanidades, en el área de cultura digital, en el área de lenguaje y comunicación, en el área de pensamiento matemático, por supuesto las progresiones en la asignatura de inglés, en el laboratorio de investigación y el desarrollo de progresiones de recursos socioemocionales. En nuestro horario de 7 de la tarde a 9 de la noche, 2 horas, 2 semanas, 5, 7, 12 y 14. Por supuesto, comador curricular y con material de apoyo para todos los maestros que deseen atender estas orientaciones especializadas sobre cómo desarrollar el marco curricular común en la educación media superior. La invitación está abierta, mes de septiembre, dedicado a la educación media superior en el Centro de Investigación Educativa. Muy bien, luego no digan que no los invitamos media superior, porque aquí estamos al pie del cañón con ustedes. Bueno, seguimos. Esto de la evaluación diagnóstica aplica para educación básica y por supuesto para educación media superior también, porque el principio diagnóstico es el mismo. Yo necesito saber cómo los encontré al inicio para ir moderando cómo van a ir a lo largo del ciclo escolar. Bueno, estaba yo en el asunto de cuando vas a evaluar el logro curricular, maestras, maestros, es el logro curricular del programa que terminaron el ciclo anterior. La intervención pedagógica previa, de eso es lo que se va a evaluar, con qué se quedaron. ¿Qué de lo que aprendieron el ciclo escolar pasado, del programa anterior, es con lo que llegan a tu aula? Eso es lo que estás evaluando, es lo que estás tratando de discernir. ¿Para qué? Ya lo decía David Ausubel. Yo necesito saber con qué conocimientos llegan, porque van a servir como anclaje, van a servir como un anclaje de lo que viene, de lo que tienen que construir conmigo. Entonces, por eso es imprescindible. Ese es el fin primero y último de una evaluación diagnóstica, maestras, maestros. Dejemos de verlo como un trámite administrativo, si no, no puedo arrancar el ciclo escolar si no tengo la evaluación diagnóstica administrativamente realizada. No, es decir, a ver, ¿cómo llegan? ¿Quiénes llegan? ¿Qué les gusta de lo que hay en esta escuela para yo motivarlos por allí? Esa es la visión de una evaluación con fines diagnósticos. Pero en lo que se refiere a los conocimientos curriculares que aún retienen a veces estas cabecitas, pues es un examen, discúlpenme, sé que están mal rankeados ahorita, están muy mal parados y tienen muy mal prestigio ahorita los exámenes objetivos, pero perdón, el mismo Mejor Edu va a iniciar, ya está iniciando con los talleres para hacer la evaluación diagnóstica a nivel nacional. Una prueba es una muestra, es una muestral, no es censal, es muestral, y tiene todo un aparato ya elaborado para este fin, y es una prueba objetiva, claro, una prueba objetiva con fines formativos. Ojo, para que luego no digan que yo estoy diciendo cosas metodológicamente incorrectas. No, no. Es un examen objetivo, reactivos de opción múltiple, y los resultados que arrojen se les va a dar un uso formativo, en dónde salieron más débiles, en dónde salieron fortalecidos, sobre lo que salieron bajitos es lo que se va a intervenir, se va a nivelar. Vaya, para eso es una prueba objetiva con fines formativos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, no pasa nada si tú en tu aula dices, a ver, lo emocional, las habilidades socioemocionales con una narrativa, con un cuento, con algo muy, muy situado, muy, muy interactivo, ¿sí? Con una guía de observación, un juego, ¿no? El clima escolar, el clima socioemocional de la escuela, cómo lo perciben los chiquillos y chiquillas. Ah, bueno, esto lo puedo hacer también con una herramienta cualitativa, una entrevista, un cuestionario, una escala estimativa, ¿no? Esas son cualitativas. Pero maestros, logro curricular, claro que sí se puede hacer cualitativo, si los pones en un problema, a resolver un problema, si los pones a hacer un debate y tú vas evaluando sus actitudes, sus conocimientos que muestran para defender ese debate, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero ¿estás de acuerdo que procesar
una evaluación cualitativa sobre un debate de conocimientos que está poniendo en juego, pues es mucho más complicado que un examen. Mira, 10 reactivos, no te vayas largo. 10 reactivos, pero eso sí, bien hechos, ¿eh? Bien hechos. Bien hechos con los lineamientos, con la redacción, con sus distractores, con su nivel taxonómico correcto, unos de Canevá, otros de selección de elementos de un listado, otros con relación de columnas, vaya, que se sepa que tú dominas la elaboración de reactivos, maestra, maestro, para que se note. No lo vayas a comprar, ¿eh? Hay que elaborarlo. 10, con que sean 10 nada más. Pero con el verbo taxonómico correcto, que redacta las opciones con sus distractores correctamente, y mira, con eso tienes para decir, sus aprendizajes previos son estos, y ahora sí, en términos de David Ausubel, del aprendizaje significativo, ¿cuentan o no cuentan con conceptos, conocimientos que me sirvan de anclaje, de cimientos y pilares para construir lo que viene en este ciclo escolar? Teniendo ese dato, miren, la frase de David Ausubel a mí me encanta, me la preguntan siempre en los cursos. Una vez le dijeron, ¿cómo resumirías esta importancia de los aprendizajes previos, del diagnóstico de los estudiantes, en una frase? Para el aprendizaje significativo, claro. Y decía, indáguese lo que el alumno sabe y enséñese en consecuencia. Tan, tan, más claro ni el agua. ¿Qué sabes? ¿Con qué te quedaste del programa curricular previo? Y con eso es con lo que yo voy a empezar a construir. Sí, a lo mejor vienen las tristes decepciones, diría Mafalda, la de Quino. Aquí va a haber un inútil derramamiento de ceros. Seguramente para eso es. No lo vayan a querer maquillar. No le vayan a querer poner puntitos extra de nada. La radiografía, la fotografía de inicio, maestras, maestros, es la columna vertebral. Si salió chueca, si salió mal, si salió torcida, así están los niños, así están, así los estás recibiendo. Pero van a trabajar contigo, esa es la buena noticia. Tú vas a ser su maestra, tú vas a ser su maestro, y ese diagnóstico tú irás notando cómo paulatinamente tiene que cambiar. Eso es en cuanto a la evaluación de la esfera de los conocimientos curriculares, ¿sí? Un examencito, no lo compres, intenten hacerlo en la academia, intenten hacerlo con sus compañeros del mismo grado o de la misma fase, ¿sí? Ok, bueno, no sé si hasta aquí hay algunas otras preguntas, estoy viendo mucha actividad en el chat. Sí, se empieza a presentar para interacción la maestra Letzi Díaz. Algunas preguntas ya las ha tocado usted, doctora. Letzi Díaz, ¿qué diagnóstico se utiliza en primer grado, ya que no hay mejorado en ese grado? Y la maestra Sofía Estrada, ¿con qué instrumentos puede evaluar el ámbito socioemocional en alumnos de primero y segundo grado de primaria? Mira, no es garantía de que los alumnos de primero y segundo grado, de primero y segundo, manejen la lengua escrita todavía de manera consolidada. Básate mucho en imágenes, en actividades lúdicas. Pero lo que corresponde al logro curricular, sí necesitamos sentarnos con ellos, teniendo en la mano los aprendizajes esperados de preescolar. Están en primer grado. Entonces, ¿qué aprendizajes esperados? ¿Cuál era ese perfil de egreso de preescolar? Ahí está, ese documento existe. Y entonces, conforme a eso, a lo mejor hacer alguna evaluación con dibujitos o a lo mejor charlando, dialogando con ellos, sentándose con ellos, hacen equipos de 4 o 5 niños en primer grado, te sientas con ellos y empiezas como a dialogar, a que te dibujen lo que están entendiendo de los aprendizajes esperados de preescolar. ¿De qué otra cosa podrías evaluarlos hoy día si no han cursado primero? Claro, si tú quieres meter dictado, copia, sumas, restas, esa formalización no es seguro que la hayan logrado en preescolar. Pero en preescolar sí se vio concepto de número, se vio seriación, se vio nociones de la física. Ahí están los aprendizajes esperados, tú chécalo. Y con eso se hacen o los dibujos para alguna pregunta detonadora o para iniciar una entrevista, un diálogo con ellos.
Así tendría que ser la evaluación. A veces hay exámenes de opción múltiple para niños que no leen y escriben aún, son los que están en primer grado. Y las opciones son dibujitos a elegir. Con tu crayola encierra lo que es correcto, ¿no? Antes de comer debemos lavarnos las manos, ¿no? Tú se lo platicas y tú le dices, señala la imagen con color rojo donde observes que está haciendo lo correcto antes de comer el niño o la niña que están ahí. Y entonces ellos encierran, señalan lo que consideran que es correcto. Y esos son aprendizajes esperados de preescolar. Así iría con primero, incluso con segundo, no sé. Acuérdense que la fase dura 2 años ahora en primaria, ¿sí? Bueno, pues con eso espero haber dado respuesta. Díganme, retroaliméntenme si estuvo clara la respuesta. Aquí está. Siguiente corte. Mi certificación. La invitación a certificarse, maestros, maestras. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, doctora Patti. Efectivamente, en este momento, pues se está ofertando este programa que desarrolló el Centro de Investigación Educativa para fortalecer pues, la expertise en el diseño y operación de programas analíticos con énfasis en proyectos comunitarios. Nos ha platicado mucho la doctora Patti sobre la importancia de poder consolidar y refrendarse como expertos en diseño y operación ante pues, los retos que implica la nueva propuesta de nuestro programa 2022. Así es que con esta propuesta de acompañamiento y de capacitación, se está generando la posibilidad de que después de concluir 10 sesiones, mostrar dominios para hacer diagnósticos socioeducativos y problematizar con base en técnicas adecuadas para ello, o ser expertos en propiciar el codiseño con los colectivos docentes, expertos en el manejo de las estrategias nacionales, la elaboración paso a paso del programa analítico, diseñar proyectos comunitarios y brindar el debido seguimiento a los procesos de evaluación y retroalimentación formativos en el aula. Estamos por iniciar, la próxima semana inician estos 10 mini capítulos de formación intensiva para lograr la acreditación como expertos. La invitación del Centro de Investigación Educativa, impartidos todos ellos por la doctora Patti Frola, para aprovechar este inicio de ciclo escolar y lograr capitalizar los conocimientos, la expertise, la experiencia en este programa formativo del Centro de Investigación Educativa. La información en nuestra página de Facebook, en nuestra plataforma, para poder lograr pues ocupar los últimos lugares en los grupos que se están por abrir a partir del día 13 de septiembre. Invitación abierta, doctora Patti. Sí, muchas gracias. Sí, es todo un acontecimiento poder certificarse en programas analíticos. Los programas analíticos no son nuevos, se iniciaron desde la década de los 70, pero es una expertise saber hacerlos y saber evaluarlos, que es la otra parte. Entonces, imagínate que tú llegues al consejo técnico donde luego están discutiendo y que no llegan a los acuerdos de con qué proyecto empezamos y tú digas, a ver, permítame, yo soy experto certificado en programas analíticos y en proyectos comunitarios y mi experiencia me dice que es por aquí, caminemos por acá. Esa es la idea de una certificación de expertos, ¿ok? Que tengan una claridad y una validez las opiniones del experto, prácticamente. Bueno, seguimos entonces en este tenor. Sí, hay unas preguntas muy interesantes. En secundaria, maestros en secundaria, este ciclo escolar que inicia, el diagnóstico en esta misma secuencia curricular, pues las preguntas diagnósticas de la disciplina de ciencias naturales o de biología, pues obviamente son los aprendizajes esperados de primaria, porque es con lo que llegan los chiquillos, ¿cierto? Es el programa curricular vigente el ciclo anterior, es la materia prima para hacer esa evaluación diagnóstica de conocimientos curriculares, de los logros curriculares que tuvieron y que retienen en su mente hasta el día de hoy. Con eso los está recibiendo, ¿ok? Si es el área socioemocional, pues les decía, algunas cosas que sean más proyectivas, más narrativas de sus emociones, de sus sentimientos, de sus ideas, de sus formas de pensar. Más abierto ese instrumento. Les decía yo, un dibujo, una narrativa, una entrevista, un cuestionario, donde dibujen, donde expliquen,
vaya, que se abran a expresarlo, ¿no? Kenia Bernabé, ¿cómo es lo de la certificación? Ahorita la maestra Priscila Harfuch te explica. Ok. Preescolar, los contenidos que no se relacionan con los aprendizajes del otro programa, ¿qué sugerencias da? Preescolar tiene muy claro el perfil de egreso. ¿Se acuerdan que Plan 2017 tiene un perfil de egreso para preescolar? Podría ser que los ítems o los indicadores de evaluación que diseñen lo relacionen con este perfil de egreso de los chicos de preescolar. Por ahí estaba ese documento, es muy importante. Y de ahí sacarían, ahora, ¿en qué código, en qué lenguaje? Pues los que escriben, de hecho no creo que todavía, hay algunos que sí escriben, pero es con iconos, o sea, con imágenes, con dibujos interpretativos. Es la manera de hacer una evaluación en preescolar. Pueden hacer ítems con 3 opciones, pero que sean imágenes. Una imagen es la correcta, 2 imágenes son distractoras y el niño debe dilucidar según su conocimiento, según lo que aprendió el ciclo escolar pasado, según lo que aprendió, la que es correcta. Ojo, la evaluación diagnóstica en niños que apenas ingresaron a preescolar van sobre el desarrollo infantil. La mayoría de ellos no tienen todavía un conocimiento curricular porque no estaban escolarizados. Entonces, la evaluación diagnóstica para niños que recién ingresan va sobre desarrollo escolar, perdón, desarrollo infantil. Su desarrollo, el número de palabras que dominan, cómo se expresan, cómo es su convivencia, si todavía están muy aislados, muy egocéntricos, eso es lo que se estaría evaluando, ¿sí? Bueno, déjenme seguir compartiendo. ¿Qué pasa con el área socioafectiva y socioemocional? A ver, ¿qué se tendría que evaluar? Miren, en cuanto al área socioafectiva, y esto va para todos, les decía yo, esta presentación se las voy a compartir, ya sea en el chat de... No es cierto, no se los puedo compartir en el chat de Zoom, pero sí en los grupos en donde ustedes, por favor, se suscriban para yo estos materiales ponérselos en los grupos. Hay uno que se llama Pati Frola te responde. Ahorita mis compañeros del staff van a subirlo en el chat, los grupos que están, pues que les reciben para darles estos materiales. No se preocupen por eso. Mejor pongamos atención. ¿Qué pasa con lo socioemocional? La Secretaría de Educación Pública tiene este instrumento que están viendo al frente. Y se los menciono, ¿por qué? Porque por lo menos está validado por la SEP. ¿Sí? Aquí no hay duda, aquí está, aquí lo tienen ustedes. Esto es lo que evalúa en las áreas socioemocionales, pero yo los invitaría a simplificar esta herramienta. Este se los comparto, es un ejemplo, está validado por SEP, es del ciclo escolar pasado, pero también los aprendizajes esperados en esta ocasión, pues son los del ciclo escolar pasado. ¿Sí? Sí se está viendo, ¿verdad? Es un instrumento. Retroaliméntenme, por favor. Se está evaluando el eje 1, que sería sobre la autoestima de los chicos y chicas, sobre la resolución de conflictos, sobre el manejo de emociones, sobre la convivencia, sobre reglas y acuerdos, sobre resolución de conflictos, algunos datos sobre la familia, y esto se registra en una especie de escala estimativa, ¿sí? Observen la herramienta, déjenme ver si la puedo amplificar un poco, ahí está. Vamos parte por parte, ¿sí? Ok. Son ítems que van a cada uno de estos ejes en la esfera socioemocional. Está validado por la Secretaría de Educación Pública y observen, tomen ejemplo de qué es lo que ustedes pueden jalar a hacer su propia herramienta o esta misma. No se preocupen, yo se los pondría en nuestros grupos. ¿Ok? Manejo de emociones y te pregunta cosas como expresa cómo se siente ante diferentes situaciones, tiene tolerancia ante situaciones que lo frustran, reconoce y valida las emociones de los demás, es congruente con lo que siente y expresa,
¿sí? Esos son los ítems. Si vamos a cuestiones que tienen que ver también con esta esfera socioemocional, ¿cómo reacciona ante los conflictos la alumna o el alumno? Y entonces tiene ítems como escucha con atención y respeto el punto de vista de los demás, logra solucionar sus conflictos en forma asertiva, es respetuoso con las autoridades de la escuela, evita conflictos en la escuela y su entorno. Bueno, yo digo que está difícil que un alumno que recién ingresa tenga todos estos ítems en positivos, ¿no? Seguramente vamos a empezar a detectar, obvio, los primeros problemas de comportamiento, vamos a empezar a detectar estas hostilidades, problemas de conducta, vamos a empezar a detectarlos seguramente, pero no se mortifiquen, también se diagnostican, se detectan y se resuelven. Se resuelven. Respecto a las familias, hacen algunas preguntas, si se involucran en las tareas escolares, si acuden en situaciones que se requieren de apoyo, preguntan sobre el desempeño del alumno. Vaya, no es muy extenso el instrumento y ustedes pueden hacer el propio. Esto es lo que te da la autonomía. Tú puedes decidir qué le quitas, qué le pones, qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve y haces tu propio instrumento. No pasa nada. De eso se trata. Aquí tiene el cuadrito de cómo se estaría evaluando el nivel esperado, un nivel que está en fortalecimiento o un nivel que requiere apoyo. Eso es lo que te da como resultados. Ahí está. Bien. La siguiente diapositiva, maestras, maestros, es de la otra esfera que también es muy importante evaluar. Es la segunda. Yo les propongo 3 nada más para que no se compliquen demasiado. Es importante diagnosticar, hacer una evaluación inicial de cómo es el clima emocional y social de la escuela, ¿sí? Porque esto dice la investigación, y de verdad en el grupo les voy a poner los documentos originales donde dice esto: el clima emocional y social de una escuela le da un giro o matiza, impacta el rendimiento escolar de las alumnas y los alumnos. La investigación lo dice y es muy claro. El instrumento, Luisa Villa me pregunta que si el instrumento es por niveles o grados. No, no es por niveles ni grados. Tú lo puedes hacer un extracto de aquellos que te sirvan, solo usar los que tú creas que si es preescolar, los que te puede responder un preescolar, si estás en primaria, si estás en secundaria, incluso si estás en educación media superior, tú utilizas los ítems, por eso están vacíos, tú usas los que consideras que te van a servir, ¿no? Pero lo importante son los ejes que está evaluando, eso es lo importante en el instrumento que les acabo de compartir. Bueno, respecto al clima emocional, ¿qué es importante evaluar? Es que definitivamente un niño que en la escuela no se ha percatado que es víctima de bullying, pues olvídate que aprenda. O sea, ¿qué interés y qué intención de aprender? Nada, está su vida en riesgo. Pero si yo no evalúo, a ver, chico, chica, ¿cómo estás percibiendo a los demás? ¿Qué cosas observas ya en estas primeras semanas de clase? ¿Qué ambiente físico ves? ¿Te es atractiva la escuela? ¿Las relaciones que tienes con los demás te están gustando? ¿Te están valorando? Yo misma como maestra, ¿sientes que te estoy tratando bien? Te estoy dando tu valor, te escucho, eres escuchado. Todo esto se puede evaluar. Sugerencia. Sugerencia. Cuando hagas tu instrumento para evaluar este clima emocional y social de la escuela, tienes que redactar indicadores. Yo te propongo una escala estimativa. Esta escala estimativa tendría por lo menos así bajito, bajito, para que no se haga muy engorroso. Les digo, yo siempre estoy abogando porque a ustedes no se les complique la vida y que disfruten la docencia. Es redactar indicadores como percepción de la injusticia. Es decir, percibes un trato injusto, que no se te da oído, que no se te da la razón en algunas cosas.
Ausencia de reconocimiento. Cuando haces algo bonito, cuando tu trabajo está saliendo muy bien, notas que nadie te felicita o que yo como maestra no te reconozco ese esfuerzo. 3, sientes que te descalifican, que cuando haces algo bueno, ya sabes, clásico, maestros, clásico. Mira, ya terminé mi trabajo. Y todos los burlones. ¡Bú! ¡Ay! ¡Guau! Sí, eso es una cuestión que a los niños, pues sí lo sienten, ¿no? Descalificaciones a su desempeño. Predominio de la crítica. No ayudan, pero a cómo critican a los demás. Entonces, habrá algún compañerito, habrá alguna niña, niño, alumno, joven de secundaria, qué sé yo, que diga, son hipercríticos, todo el tiempo me están criticando, y habrá quien lo aguante, pero habrá quien no, que son menos fuertes, que son más frágiles y pues no lo aguantan. Bueno, eso se tiene que evaluar. Es parte del clima escolar, es parte del clima en la escuela. Y los adultos que están en esa escuela, poner reglas. A ver, aquí en mi salón, nadie va a criticar a nadie. Nadie se va a burlar de nadie. Y empezar a poner las bases de estas relaciones de mejor ciudadanía, maestras, maestros. Sensación de no pertenencia. A ver, Brian Donovan, otra vez sin equipo. Si ya lo sé, maestra, nadie me escoge en el equipo. Bueno, esa evaluación se tiene que resolver, ¿sí? No sentirse respetado. Vaya, yo necesito indagar cómo está ese clima porque lo tengo que mejorar. Ese es el propósito. ¿Y por qué lo tengo que mejorar? ¿Será porque tengo que estar enterada de todo, porque quiero hacer el chismógrafo del salón de clases? Bueno, podría ser una buena razón, pero el fin último, maestras, maestros, es que eso me determina en ciertas formas el nivel de aprendizaje de los chiquillos. Y en tanto impacta en el aprendizaje, es motivo de evaluación diagnóstica para mí, que soy la maestra. ¿Sí? Bueno. Pues son las 3 esferas. Las 3 esferas de una evaluación diagnóstica. Ahora bien, yo les ponía como ejemplo las pruebas objetivas, los reactivos. Sabemos, bueno, quienes han tomado alguna vez cursos de elaboración de reactivos para pruebas objetivas, algunos de ustedes seguramente han estado en alguno de los cursos. Sabemos que hay lineamientos para redactar cada reactivo, que no se redactan al ahí se va, que deben ser claros y metodológicamente correctos, que no sea tosigante, no más de 10 reactivos, pero representativos de ¿qué? ¿Qué preguntas en ese reactivo? Aprendizajes esperados del programa curricular anterior. Así que tienes que tener a la mano el programa. Con 10 representativos, cuida qué nivel taxonómico tiene el verbo. Recuerden que los aprendizajes esperados, maestras, maestros, siempre, invariablemente, inician con un verbo. Al iniciar con un verbo, quiere decir que tienen un nivel taxonómico y se tiene que hacer el reactivo con ese mismo nivel taxonómico. Si es un aprendizaje esperado de nivel taxonómico 1, meramente conocimiento, memorístico, el reactivo de tu examen es meramente nivel 1, memorístico. Pero eso hay que aprender a hacerlo, ¿sí? Con gusto. Bueno. Ok. Bueno, pues hasta ahí mi participación. No sé si hay otro. Les invito a que nos sigan en el Facebook, en Centro de Investigación Educativa. Tenemos ya nuestro sitio, ciesicapacita.com.mx. En YouTube, todos los programas de Pulso, todos los anteriores programas están en YouTube. Adelante. Mensaje. Doctora Patti, sí, vamos a la tercera invitación a los maestros para tomar una de las propuestas que al inicio de este ciclo escolar está lanzando el Centro de Investigación Educativa. Junto con la certificación, se inició con este curso Fortalecimiento de tu programa analítico y planeación y evaluación para proyectos comunitarios. Es un instrumento muy importante que nos permitió conocer los componentes del plan analítico, desarrollar la planeación y el desarrollo de proyectos comunitarios y otras estrategias situadas. Este curso fue diseñado como un propedéutico para entrar al proyecto de la certificación.
Bueno, la doctora Patti tiene el interés, quienes no pudieron seguirlo de manera directa cuando se ofertó, puedan cursarlo a través del formato autoadministrable. Por eso en este momento se encuentra en la plataforma del Centro de Investigación, pues el acceso a este curso autoadministrable, fortalecimiento de tu programa analítico. Forma parte de la certificación e incluso el costo ya se descuenta de lo que es el proyecto completo de la certificación. Así es que la invitación está abierta para que de manera autoadministrable, de manera personal, puedan accesar a su cursamiento, a los conocimientos necesarios para que puedan participar y complementar el proyecto de certificación. Está abierto ya en la plataforma, incluye un libro de apoyo, por supuesto, y es información precisa para poder adentrarse como una forma propedéutica a la certificación por proyectos del Centro de Investigación Educativa. Los espacios siguen abiertos y son en este momento al alcance de todos. Muy bien. Muy bien, pues cierro nada más respondiendo a las preguntas y las inquietudes de las maestras y los maestros. Estoy viendo aquí varias preguntas muy interesantes y me voy a permitir responderlas. A ver, dice el maestro Alex Nazar. ¿Ah? ¿Cuántas veces, sí, aquí estamos, cuántas veces se realiza la evaluación diagnóstica en el ciclo escolar? Bueno, en el ciclo escolar, si es diagnóstica, se realiza una sola vez y es al inicio del ciclo escolar. Las siguientes evaluaciones, ustedes tienen cortes trimestrales. No ha salido un acuerdo que modifique, seguirán siendo los cortes cada 3 meses, a menos que salga un acuerdo nuevo. Las evaluaciones trimestrales sumativas se le llaman así, son exámenes parciales, se le puede decir evaluación continua, evaluación que va intermedia, porque el diagnóstico se vuelve a repetir hasta el nuevo ciclo escolar. Debe haber una evaluación final terminando el quinto trimestre, o sea, al último periodo, no, el tercer trimestre, se hace una evaluación, pero esa se llama final. La diagnóstica es al inicio y hay una final y hay intermedias. Así se les conoce, maestro Alex Nasser. Si solo se realiza una vez y al inicio, porque es el punto de partida. Eso está clarísimo. Eso no tengas la duda. Y nos permite descubrir si hay avances. La que nos permite descubrir si hay avances son las evaluaciones intermedias que se usan de manera formativa. ¿Sí? Tú puedes evaluar en el Inter alguna actividad, observar durante un proyecto, cómo aprenden a través del proyecto. Eso es una evaluación que se hace de manera continua porque los proyectos van uno tras otro y es con fines formativos. Si hay que corregir, corriges en ese momento. Si hay que cambiar la ruta porque estás viendo que no te está funcionando algo, la cambias y a eso se le llama evaluación formativa. Los estás acabando de formar. Pero los periodos de evaluación son claros. Al final de cada trimestre, al final del ciclo escolar y la que es diagnóstica. Espero haber contestado tu pregunta. Ok. Dice, a ver, por aquí nos dice, muy provechosa la práctica. Qué bueno, Elizabeth. Perfecto. Dice, ya resolvió mis inquietudes. Qué bueno. Por aquí nos dice, saludos, no he podido ingresar al grupo. Ok, ¿los instrumentos son por niveles o por grados? Bueno, los instrumentos los diseñas como traje a la medida, ya lo explicaba yo. El ítem que te sea conveniente, tú lo jalas y lo incorporas a tu herramienta. Lo que sí les sugiero es que no tomen a textual un instrumento, porque no está hecho a la medida de tu grupo. Se le llaman batería de pruebas o batería de evaluaciones. La batería, tú la tienes que conformar como un traje a la medida para tu grupo escolar. ¿Sí me explico? No es, compro un examen de aquí, me fusilo un instrumento que una compañerita me regaló, en el grupo de maestros me la pasaron, a menos que sean instrumentos oficiales de Mejoredu
o de la supervisión, eso sí, bueno, de ahí vienen, son oficiales, pero de otra manera, siempre trata de hacer un traje a la medida. Haz un documento nuevo, ahí es a lo mejor donde podríamos empezar a utilizar inteligencia artificial, pero algo que sea traje a la medida de tus alumnos y alumnas. Por eso les decía, no necesitan más que 3 instrumentos que evalúen las 3 principales esferas de lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños y niñas, ¿sí? Si vas sobre aprendizaje, mira, vuelvo a insistir, ¿qué vas a evaluar? Bueno, pues socioemocionales, clima escolar y aprendizajes que lograron y que los tienen todavía presentes tus alumnas y tus alumnos, ¿sí? No se preocupen, insisto, los documentos se comparten en el grupo que estamos ya formando para ello. Ok, dice Armando que el formato ya lo encontró en internet, perfecto. Y en el caso de esta herramienta socioemocional a nivel de secundaria, ¿cómo sugieres? Mari Carmen, el instrumento socioemocional, toma lo que quieras de él, lo que te sirva, ahí está. Lo que tú consideres, tómalo, copia y pega si quieres, vaya, tienes autonomía para hacer eso. Esto es un documento de la SEP, por eso les digo con tanta libertad, úsenlo como ustedes consideren, ¿sí? Si el grupo es inquieto, a ver, vamos a evaluar, vamos a tomar estos que dice, cumple la mayoría de las reglas y acuerdos del salón de clase. Vaya, cada quien va a ir armando su traje a la medida, ¿sí? Para que realmente esto llegue al propósito que perseguimos, ¿ok? Bueno, pues con eso quiero que terminemos, maestras, maestros. Espero que haya sido de su total interés esta participación. Síganos en redes sociales. Estos instrumentos los vamos a seguir. Si nos buscan en Centro de Investigación Educativa, si nos buscan en Doctora Patti Frola Facebook oficial, voy a subir los documentos para que ustedes los tengan y voy a subir el grupo donde vamos a estar compartiendo estos instrumentos. Así que inscríbanse al grupo, los vamos a estar poniendo en el chat de Facebook y seguramente en la siguiente sesión del Pulso de la Educación podremos entrar a la sesión de Zoom la mayoría de todos ustedes, ¿ok? Bueno, ok, pues Gonzalo, no nos queda más que cerrar nuestra transmisión de hoy, no sin antes despedirnos de nuestros amigos maestras y maestros. Retroaliméntenos, ¿qué les pareció esta información? ¿Les es importante? ¿Les es valiosa? Pónganos una notita, si me sirvió, quiero saber más de esto, síganos en YouTube, todos los programas del Pulso se repiten, están guardados en YouTube, búsquenlos como el Pulso de la Educación. Y síganos, maestros, siempre tenemos algo bueno que ofrecerles porque siempre estamos apoyando a las maestras y los maestros de nuestro país, como lo hemos hecho durante los últimos 18 años. Sigan con nosotros. Muchas gracias, doctora Patti. Con la satisfacción de iniciar la semana en esta rica comunidad, en esta familia CSI, les damos las gracias a todos los participantes, los más de 466 participantes que tuvimos esta noche en esta sala, departiendo sobre esta interesante temática. Agradecer su presencia y la solidaridad del equipo CSI con cada uno de los maestros, de las maestras que forman patria todos los días a través de su bonito trabajo. Les deseamos muy buenas noches, que sea una semana muy productiva para todos y nos vemos en la siguiente edición de El Pulso de la Educación. Que tengan muy buenas noches. Feliz descanso para todos. Feliz descanso. Los documentos se los subimos en redes sociales. No se preocupen por eso. Cuenten con ello. ¿Y qué tan viable es el instrumento de Mejor Edu? El de Mejor Edu es una muestra. No va a ir a todas las escuelas. Solo es muestral, pero es bueno el instrumento. Por supuesto que es bueno y es oficial. Ténganlo presente. Nos vemos hasta la próxima, maestros. Un gusto, como siempre.